Descargo de responsabilidad. No soy propietario de Harry Potter, propiedad legítima de J.K. Rowling, ni de Naruto, propiedad legítima de Masashi Kishimoto, ni obtengo ingresos de esta ficción. También añadiré que cualquier sección o frase de este capítulo que se parezca a obras de cualquiera de los autores o a películas basadas en sus obras se recrea con el mismo espíritu de libre uso y sin ánimo de lucro. En el último capítulo. Gaara, revelaré tus secretos más turbios si no te reúnes conmigo después del partido de Quidditch interescolar. Ven solo al pasillo sur del segundo piso a las 5 p.m. ese día. Esta vez tampoco estaba firmada. Gaara guardó la carta amenazante en el bolsillo. Se había olvidado del chantaje. ¿De qué se trataba?, preguntó Draco tras concluir su sólido argumento sobre por qué ese estudiante debería disculparse con sus padres por su mala elección de zapatos y volver su atención a Gaara. Nada. Solo Remus me pidió que volviera a responder las cartas de Sirius, dijo Gaara. Me parece bien. Cuesta creer que fuera profesor. Cuanto más oigo hablar de él, más me parece una mezcla entre el asistente personal del señor Black y su pariente el inútil. Gaara pensó que eso describía bastante bien su relación. También pensó en cómo responder a esta nota. Tenía un tiempo limitado en este mundo. ¿Podría arriesgarse a ignorarla? ¿Debería simplemente recurrir a sus instintos básicos y recurrir a la violencia? ¿Debería averiguar qué quieren? Supuso que al menos debería asistir ese día, en poco menos de una semana. Tendría su arena para protegerse y podría descubrir quién lo estaba engañando y qué quería. Capítulo 29, Chantaje. Draco estaba teniendo un mal día. No ocultó sus sentimientos en ese día terrible y desastroso. Todo había comenzado con un cordón roto, que había sido reparado con magia, pero estaba seguro de que aún podía ver la unión imperfecta, sin importar lo que dijera su antipático compañero de habitación. Entonces vio a Mafalda Lavado siendo acosada, algo que podría haber ignorado de no ser porque uno de sus compañeros de Slytherin la convenció de que recoger la última manzana del árbol gigante cerca de la cabaña del jardinero la convertiría en una leyenda entre sus compañeros xenófobos. Ese árbol resultó ser el sauce boxeador, que tampoco era un manzano. Ella era una terrorista y una trepadora social, pero ver a la joven marchar hacia su probable muerte no le sentó bien. Más tarde culpó en voz alta a Gaara por ese impulso antes de que el pelirrojo saliera. Draco detuvo a Lavado y le explicó lo idiota que sería trepar a ese árbol en particular o hacer lo que un grupo de preadolescentes sádicos, de Slytherin, le decía que hiciera para ser socialmente aceptable. También declaró, para evitar posibles malentendidos, que lo había hecho por lástima y que no le gustaba, ni le gustaría jamás. Ella pareció contrariada por el acto de bondad, atenuado por la dura declaración. Junto con la frustración por ser culpado por hacer de Draco una mejor persona, lo que dejó perplejo al pelirrojo, Gaara también pudo haberse marchado debido a su aparente molestia con Draco nuevamente. Draco estaba terriblemente frustrado por el mal humor de Gaara, ya que había estado intentando calmar las aguas tras su reciente reconciliación. Como siempre, su primer pensamiento fueron los bienes materiales, y tuvo un momento de inspiración para el regalo perfecto. Había gastado la mayor parte de su dinero disponible para encargar un reemplazo para el peculiar pañuelo de Gaara. Draco entendía que era un tótem importante de su mundo natal, así que quería conseguirle una versión mejorada. En lugar de acero deslustrado con un diseño simple y tosco, Draco encargó un lujoso pañuelo de cachemira con una placa de plata esterlina grabada con mayor esmero. Envió la versión original a los grabadores para que usaran sus medidas y el diseño del reloj de arena como base para esta copia superior. Gaara no apreció el gesto. De hecho, la mirada de ira en sus ojos mientras Draco admitía con orgullo que él había sido el causante de la desaparición del pañuelo fue suficiente para detener al rubio antes de que explicara que el grabado sí tenía incrustaciones de oro. Al parecer, Gaara no apreciaba el arte y le dio a Draco la impresión de que pensaba que el reemplazo no valía nada. También dijo, esto no vale nada. Tras la furia de Gaara, Draco envió una lechuza apresurada a su platero favorito para que le devolviera el pañuelo original en lugar de tirarlo. Sabía que sería un milagro si eso fuera posible. Conocía a este herrero en particular porque había creado varias máscaras de plata de alta calidad para su padre y sus socios, por una razón desconocida, y era conocido por su discreción.
Draco se preguntó si debería conseguir otro regalo para compensar el primer intento, pero eso parecía demasiado servil y podrían pasar meses así antes de que encontrara el regalo perfecto para Gaara. En cambio, guardó el exquisito regalo en el voluminoso baúl de Gaara para encontrarlo más tarde. Como si esas dos parodias no hubieran sido suficientes por una mañana, Draco tuvo la mala suerte de encontrarse con Ojo como Odi al volver de la lechucería. Todos los profesores tienen sus favoritos, pero, aparte de Snape, nadie demostraba este favoritismo tanto como Moody. Trataba a los Gryffindors como si fueran los únicos dignos de aprender defensa contra las artes oscuras, y a los Slytherins como si debieran estar excluidos de toda instrucción de combate. No era como si todos fueran señores oscuros en ciernes. Pero, como le dijo Moody esa mañana al presentar esta queja, sí, es cierto, no todos tus compañeros de casa se convertirán en señores oscuros, pero si un señor oscuro surge, vendrá de tu casa. Esa y otras acusaciones e insultos similares le fueron lanzados casi sin provocación. Y Draco tuvo que aguantarlo porque Moody era profesor y a un profesor no se le daba la espalda. Definitivamente tampoco se le daba la espalda al viejo Ojo Loco, como sus padres le habían explicado con insistencia. Y entonces, para rematar su mal día, recibió una carta de su padre. Antaño, esas cartas habían sido lo mejor de su semana, pero ahora se estaban volviendo cada vez más pesadas. Por ejemplo, su padre había estado insinuando, cada vez con menos sutileza, que Draco se esperaba que sirviera a la causa en un futuro próximo, y que se convertiría en el blanco en verano. Su madre había sido fundamental para evitar que pasara por lo peor el año pasado, cuando quizá ya tenía edad para asistir a sus primeras reuniones, pero ya no podría tenerlo en casa. Draco era joven, y todos los hombres debían servir al señor oscuro o perecer. Incluso si no había un señor al que servir, tenían que reunirse y hablar del odio y las ideologías forzadas que ahora le resultaban ajenas. Draco odiaba a mucha gente, y bastantes habían nacido en hogares mugles, pero ahora se consideraba un odiador por igual. Eran ignorantes y desagradables, y no respetaban su cultura, pero no los odiaba necesariamente por su sangre. Los Weasley eran el argumento perfecto. Sangre pura, en su mayoría, pero tan desagradables como el más intrusivo de los hijos de mugles que llegaban a su mundo. Y toda esa violencia fue sinceramente bárbara. ¿Pero qué elección tenía realmente Draco? En realidad, la carta fue escrita con cuidado para no incriminarlo a él ni a su padre, pero aún así la guardó con cuidado para quemarla más tarde y luego salió del concurrido gran comedor para despejarse. Quería dejar de pensar en nada por un rato. Para ello, siguió el ejemplo de la persona más desconsiderada que conocía y fue a ver a la mascota de Gaara. Gaara estaba ocupado con una lección de transformación remedial con McGonagall, ya que aparentemente ella había sido la primera profesora en pasar por alto su condición de campeón y darse cuenta de que Gaara no tenía ninguna posibilidad de aprobar sus exámenes de fin de año basándose en su lanzamiento de hechizos actual. Otra razón para abandonar el comedor era escapar de sus compañeros. Con la prohibición de participar en el próximo torneo interescolar de Quidditch para el mundialmente famoso jugador de Quidditch, Victor Krum, Draco sentía aún más presión para ganar por Hogwarts. Casi deseaba que Krum jugara para tener una excusa si se derrumbaba bajo el enorme peso que pesaba sobre sus hombros. Mientras caminaba tranquilamente por el bosque, Draco se preguntaba por qué le daba miedo ese lugar. Salvo la primera vez, cuando quizá casi fue atacado por su profesor de defensa contra las artes oscuras poseído por el Señor Oscuro, la mayor parte del tiempo había sido simplemente aburrido. Aunque eso también pudo deberse en parte a que Gaara eliminaba rutinariamente a las criaturas más peligrosas del bosque para saciar su ira. Una situación en la que todos ganan, en lo que a Draco respectaba. Del mismo modo, al entrar en el claro de siempre, no recordaba la última vez que le había tenido miedo a Fluffy. El ridículo nombre de la bestia le había ayudado un poco, pues miraba al monstruo festín con desdén. Un perro enorme y tonto. Estaba devorando lo poco que quedaba del cadáver de un ciervo, por lo que Gaara debe haber pasado por allí antes de asistir a su lección complementaria o Hagrid le había traído una golosina al perro. A Fluffy le gustaba mucho Draco y estaba perfectamente contento con él rondando por allí. Draco sabía que no debía acercarse mientras el perro aún comía, ya que incluso un pequeño mordisco de advertencia podía ser fatal. Solo Gaara podía arriesgarse a eso, y quizás Hagrid. Cada uno a su manera, ambos eran muy adecuados para ser dueños de Cerberus. Cuando se hubieron comido lo último, Fluffy finalmente lo reconoció, aunque bajó la cabeza al darse cuenta de que Gaara no había acompañado a Draco. No se ofendió. Como algunas razas, estos perros preferían uno o dos amos, pero no les molestaba la compañía de Draco o Luna, e incluso lo saludaron con un ligero roce con el hocico, primero con 2 y luego con 3 narices. Para ser un animal tan grande, Fluffy tenía un pelaje sorprendentemente suave, lo cual era un placer acariciar. Luna fue la única persona que lo dijo en voz alta, ya que Draco preferiría morir antes que admitirlo, y probablemente Gaara también. Draco se quedó allí un rato, usando su varita para jugar a buscar algo con el perro.
Pero, a diferencia de cómo sospechaba que Gaara usaba su varita para buscar algo, Draco la usó para levitar y lanzar ramas, en lugar de lanzar la varita misma. Hacía tiempo que no inspeccionaba la varita de Gaara. Tomó nota mental de revisarla y asegurarse de que las reparaciones no estuvieran deshechas. Mientras jugaba con el perro, su mente divagaba y agradeció a quien lo escuchara no haber pedido crédito para darse el lujo de comprarle a Gaara la versión vermeil de la placa metálica de su pañuelo. El oro le habría venido bien a Gaara, pero el precio era desorbitado, ya que los goblins habían estado comprando oro de nuevo y inflando el precio. Sus pies golpeaban suavemente las rocas alrededor del borde del lago negro durante la primera carrera tranquila de Gaara por los terrenos este año. No era un entusiasta del fitness por naturaleza, y tras ver a dónde podría llevarlo ese interés en particular, se alegró de tener un interés moderado. Sin embargo, lo criaron para ir a misiones y actuar, así que pasar la mayor parte del día sentado en un escritorio le daba el deseo de estirar las piernas donde podía estar solo con tranquilidad. Claro, siendo primavera en las tierras altas de Escocia, todavía hacía mucho frío. Pero en ausencia de nieve, hielo y lluvia, Gaara aprovechó la oportunidad de salir. Además, era la primera vez que podía hacer ejercicio de verdad desde su reciente enfermedad. Sus pulmones se habían recuperado por completo, así que, por mucho que Pomfrey le exigiera, salía a correr. También quería largarse antes de hacer algo que molestara aún más a Draco, o dejar que Draco lo molestara a él. Nunca había usado su protector de frente en su lugar correcto, ya que su arena le proporcionaba infinitamente más protección que un trozo de acero. Así que estar hecho de plata pulida no suponía ninguna diferencia práctica. Sin embargo, ser visto con algo así sería impensable. Sin mencionar lo que Kankuro o incluso Temari habrían dicho al respecto. La suya no era una familia de adornos innecesarios. A menos que contaras la capucha de Kankuro. Así que allí estaba, junto al lago bajo un cielo azul despejado, respirando aire fresco. Y entonces, la pequeña cantidad de arena que Gaara había traído atacó para desviar algo que se dirigía hacia su cabeza. Antes de que pudiera ver lo que había sido lanzado, otro se dirigió hacia él. Gaara se agachó y miró a su alrededor, pero no vio quién lo atacaba. Otro objeto voló hacia él, proveniente del lago. Y su arena tardó en reaccionar. Lo esquivó al salpicar su arena, ahora empapada. Finalmente vio que eran terrones de lodo. Su arena se estaba volviendo rápidamente empapada y lenta. Y entonces aparecieron 4 bolas de tierra acuosa que se dirigían hacia él, emergiendo directamente de la superficie del lago. Su arena se extendió perezosamente y bloqueó a 3 de ellas, y la cuarta falló por completo. Pero mientras observaba, la arena comenzó a desprenderse y su control sobre ella comenzó a flaquear. Entonces otros 6 terrones volaron hacia él. ¡Uy, cuidado! Alguien está en pie de guerra. Dijo Ron riendo disimuladamente, asintiendo detrás de Harry. Harry se subió las gafas y se giró para ver lo mejor que había presenciado en semanas. Gaara caminaba con determinación por el pasillo, empapado, cubierto de salpicaduras como si le hubieran lanzado una docena de bolas de barro helado. Harry resopló. ¿Qué crees que pasó? Dijo Harry, todavía sonriendo tan ampliamente que le dolía la boca. Traté de advertirle, resopló Hermione. ¿Sobre qué? Preguntó Ron, apoyándose bruscamente en el codo para seguir observando al otro campeón marchar entre la multitud, dejando charcos y risitas a su paso. Le advertí que se alejara del lago hasta que los tritones se calmaran. Todavía están muy enojados con él. A todos nosotros, supongo, comentó Harry. Sí, pero no fuiste tú quien arrasó con todas sus casas, señaló Ron. Hermione resopló de nuevo. Sé justo, Herm. Das muchas advertencias. Si las escucháramos todas, la voz de Ron se fue apagando. ¿Aprobar tus exámenes y no meterte en tantos líos? Preguntó Hermione con una sonrisa burlona. Sí, claro. Ron le dio un codazo a Harry con complicidad, pero Harry se apartó. No, ella tiene razón, admitió Harry. Ahí va otro. Ron señaló a Moody, que corría furioso por los pasillos. ¿Alguna teoría sobre eso? Ni idea, dijo Harry. Pero no quisiera ser quien lo causó. ¿Pasa lo mismo con los tritones? Preguntó Ron. ¿Con Gaara? Harry pensó en la cara del pelirrojo al pasar furioso. No, ha estado mucho más enfadado. Ron tarareó. Quizás aún les espera un espectáculo cuando Moody termine su cacería. Minerva recordaba cuando las reuniones de personal directivo trataban sobre docencia. Hablaban de algún que otro incidente con una palabrota, generalmente relacionado con un estudiante de Slytherin, y de cómo mejorar las malas notas de una promoción. Ahora, había habido un atentado contra la vida de un profesor. 2 intentos de asesinato en lo que va de año. En una ocasión, le pidieron que se involucrara en el programa de Aurores. Ni entonces ni ahora, quería lidiar con esta locura. Las circunstancias la obligaron a apoyar a Albus en su guerra contra el señor Ridley, pero su pasión era la educación. Basta decir que a Minerva McGonagall no le hizo gracia escuchar el relato de Alastor sobre su envenenamiento durante el almuerzo.
Gracias a su cautela, siempre llevaba consigo un besoar, listo para una ocasión como esta. Alastor estaba bien, pero no volvería a comer ningún alimento preparado por nadie más en el futuro previsible. Pomona, Severus, Filius, Albus y ella tuvieron que esperar a que Alastor terminara de despotricar sobre brujas y magos oscuros que lo perseguían. Normalmente, cuando se desataba así, podían decir que simplemente estaba siendo paranoico. Hoy, sin embargo, tenía el privilegio de tener razón. Aunque tampoco podemos descartar del todo al personal, ¿verdad? Miró directamente a Snape. No todos en esta escuela pueden afirmar ser completamente inocentes, ¿verdad, Severus? De verdad, basta, Alastor. Severus ha demostrado su valía una y otra vez. Intervino Minerva. Dejando a un lado los acuerdos profesionales, el joven profesor contaba con su plena confianza. Estoy totalmente de acuerdo. Este último incidente es ciertamente preocupante, pero, como dijo Minerva, la lealtad de Severus no está en duda. Sin mencionar que, si hubiera tenido la intención de envenenarte, un simple besoar no te habría salvado, intervino Snape, mirando fijamente al viejo Auror. Minerva se pellizcó el puente de la nariz. Severus se comportaba como un viejo cascarrabias la mitad del tiempo, pero de vez en cuando mostraba la misma impertinencia juvenil que la llevó a confiscarle sus puntos de casa 20 años atrás. ¿Qué has encontrado hasta ahora, Albus? Preguntó Filius. Le pedí a Minerva que hiciera algunas averiguaciones, dijo. Aunque creía en su personal, no había nadie en el mundo en quien confiara más que en Minerva. Uno de los elfos domésticos fue sometido a la maldición Imperius. Hizo una pausa para que sus colegas terminaran de jadear. También le aplicaron Obliviate al pobrecito. Ellos. ¿Creemos que hay más de un culpable? Preguntó Pomona. No tenemos forma de saberlo, respondió Minerva. Podría ser cualquiera de ellos, gruñó Moody. Ellos. Severus se burló aún más. No finjas que no estás cuidando un pozo de víboras ahí abajo, Severus. Encerré a la mitad de sus padres durante la guerra. Y a unos cuantos más después. No me cabe duda de que hay muchísima gente, en Slytherin y en otros lugares, que te desearía mal, pero son niños, no asesinos, dijo Snape. ¿Vas a decirme que no hay unos cuantos mortífagos en ciernes en las mazmorras ahora mismo? ¿Por qué no vamos a pedir que nos muestren el antebrazo de cada estudiante de séptimo año, a ver qué encontramos? No harás tal cosa. Dijo Minerva. Todos sabían que al menos algunos adolescentes portarían la marca tenebrosa. Todavía era práctica común entre algunas familias conocidas marcar a sus hijos e hijas cuando alcanzaban la edad para unirse a ellos. En teoría, podrían llamar a los aurores y hacer que arrestaran a esos estudiantes y sus familias, pero en la práctica eso conduciría a una revuelta abierta entre las familias de sangre pura y radicalizaría más de lo que detendría. El tema era motivo de intenso debate cada 1 o 2 años en la escuela. Minerva y Severus coincidían, poco común, en que no ayudaría a los desafortunados niños adoctrinados y obligados a llevar la marca. ¿Debemos asumir que es alguien dentro del castillo? Preguntó Snape. Parece que Snape tiene una teoría. ¿Por qué no la compartes con toda la sala? Moody parecía intrigado. Debemos fingir que el director Karkaroff no tiene uno de los motivos más fuertes para asesinar a nuestro cazador de mortífagos residente. Usted fue clave en su arresto, si no recuerdo mal, y, después, se vio obligado a dar nombres. Ha temido por su vida y ha tenido que vivir exiliado en su escuela desde entonces. Esta es probablemente la primera vez que sale de su país desde su juicio. Basta de especulaciones por ahora, dijo Dumbledore. No tenemos pruebas con las que trabajar, así que intentar identificar al asesino será más perjudicial que beneficioso. Sin embargo, les recuerdo que este no es el primer envenenamiento que hemos visto en el colegio este año. ¿El dragón? Preguntó Pomona. Exactamente. Dumbledore se giró para mirar a Moody. Se me ocurren muchos que querrían hacerles daño a ti y al señor Potter. Tendrán que hacer un mejor trabajo si creen que un poco de veneno acabará con el asunto. Snape abrió la boca para hacer un comentario, pero Minerva se aclaró la garganta antes de que pudiera hacerlo. Severus, ¿podrías distribuir besoares al personal después de que terminemos aquí? Si no podemos evitar otro intento, al menos podemos estar preparados para contrarrestarlo, dijo Minerva. Debería tener suficiente, si mis almacenes no han sido asaltados nuevamente mientras estoy fuera. También aumentaré las patrullas en los castillos. Y agradecería que los estudiantes no supieran lo sucedido hoy. Ya tienen demasiadas distracciones y no necesitamos añadirles más carga. Por supuesto, director, dijo Pomona, y los demás asintieron o, en el caso de Snape, gruñeron afirmativamente. Gracias a todos por venir. Por favor, como nos diría el querido Alastor, mantengan la vigilancia constante. Todos se fueron excepto Minerva. Creo que por fin ha llegado el momento de una verdadera gobernanza escolar, dijo con energía, sirviéndose la tetera. Sí, nunca pensé que me gustaría hablar de las calificaciones de los estudiantes. Era la parte que menos me gustaba de este puesto. No solo para ti, coincidió ella, sentándose frente a él. ¿Qué noticias tienes?
Las calificaciones en aritmancia siguen estando por debajo de la media. Me temo que son más consecuencias de las distracciones que enfrentan los estudiantes. No envidio a séptima por intentar que los alumnos de cursos superiores se concentren en una de las asignaturas más áridas. Y Minerva lo decía a la ligera. Nunca había desarrollado ningún interés por la aritmancia durante sus estudios ni desde entonces. Continuó, como de costumbre, ha habido más quejas sobre la forma en que Alastor trata a los Slytherin. Sus familias han sido muy expresivas con Severus y conmigo. Sí, Severus nos ha contado algo de eso y también ha añadido sus propios pensamientos. Le tengo un gran respeto, pero no es un buen educador, se burló Minerva. Aunque sé que Alastor puede ser demasiado entusiasta, comenzó Albus. Si así lo llamamos, dijo Minerva en su taza de té. Era la persona más cualificada que pude encontrar dadas las circunstancias. Además, con todo lo que ha pasado este año, necesitaba a alguien aquí con quien pudiera contar para que me brindara protección adicional. También podría especular que algunas de las quejas que Severus ha recibido provienen de padres de estudiantes que fueron arrestados personalmente por Alastor. ¿Entonces crees que son simplemente inventados? Quizás, pero no del todo. Vigila todo lo que entra. Nos vemos obligados a darle un poco de margen con su estilo disciplinario, pero dentro de lo razonable. Bueno, razón no es la primera cualidad que me viene a la mente cuando pienso en Ojo Loco Moody. Por favor, Minerva. Bien. Creo que he dejado muy claro mi sentir, dijo. Ahora, hablemos del presupuesto de herbología. Gaara, ¿te has dado cuenta de cuánta gente está enojada contigo? Preguntó Sirius mirando la concurrida sala. Gaara miró a su alrededor. No se había dado cuenta. No. Sirius tarareó. Solo había hecho esa pregunta para sacar el tema, pero si Gaara realmente no se había dado cuenta, eso planteaba otras preguntas. Supongo que estás acostumbrado a este tipo de atención, ¿no? Sí. Sirius volvió a tararear. Y, para que quede claro, esto es sobre la segunda prueba, ¿verdad? No has hecho nada más que haya molestado a todos desde nuestra última conversación. Probablemente. Sirius puso la mano en el hombro de Gaara, aunque sabía que al chico no le gustaba el contacto físico. Tenía que asegurarse de que no se hubiera reemplazado por un clon de arena. Al parecer no. Solo un chico que no quería hablar. Me atrevo a preguntar, en las últimas semanas, ¿te has, no sé, disculpado con los demás campeones? Se aventuró Sirius. Sé que no fue culpa tuya, pero ellos no lo saben y no lo van a descubrir pronto. Gaara lo miró antes de volver a mirar un punto vacío en la pared para que nadie pensara que los estaba mirando. Estamos compitiendo. Sirius consideró esas palabras. Si Gaara se dignaba a responder, claramente creía que tenía razón. ¿Y crees que era normal intentar matarlos ya que competían? Así que no deberían esperar una disculpa. ¿Te parece bien? Sí. Eres un idiota. Ve y pide disculpas. No necesitas que te guarden rencor además de la competencia. Sirius sinceramente pensaba que Gaara era demasiado mayor para que le hablaran así y lo obligaran a tomar ese tipo de decisiones. Sin embargo, Gaara también tenía la madurez emocional de alguien de una edad mucho menor. Gaara continuó sin hacerle caso, así que Sirius dijo, ¿un abrazo te haría sentir mejor al disculparte con tus amiguitos? Gaara lo fulminó con la mirada un instante, intentando calcular hasta qué punto era un farol. Luego se recompuso y se adentró entre la multitud. Bien. Sirius se sentía muy paternal. Había aceptado la invitación al concurso de Quidditch estudiantil porque, sorprendentemente, tenía poco que hacer en su vida personal, aparte de preparar su caso legal. La oportunidad de ver a los chicos y también a los adolescentes intentar jugar al deporte más hermoso del mundo mágico valía la pena el polvo flu. Gaara cruzó la tienda hasta el campeón más cercano, comprobando 2 veces que Sirius lo seguía observando para que no se alejara. Si lo hacía, sabía que el niño hombre se propondría hacer que Gaara se arrepintiera. Potter era el más cercano, de pie, solo, mirando su bebida como si no supiera cómo integrarse en un evento social. Gaara se preguntó por qué no había empleado la misma táctica y simplemente se había quedado cerca de Sirius. Aunque, considerando lo que Gaara estaba teniendo que soportar, tal vez Potter tenía razón. Oh, Gaara. ¿Necesitabas algo? Preguntó el moreno, con una expresión dividida entre el alivio por tener algo que hacer y la consternación de que ese algo estuviera hablando con uno de sus compañeros de clase más odiados. Tengo que disculparme. Gaara lo decía literalmente. ¿Disculpas? Harry entrecerró los ojos. Ese no parecía el Gaara que conocía. Sí. Lamento haberte matado en el lago. Gaara esperó un momento antes de alejarse, sin molestarse en esperar una respuesta. En su experiencia, las disculpas rara vez terminaban bien. Lo había intentado un poco en Suna, tras darse cuenta de lo terrible que era asesinar a sus compañeros aldeanos. Quienes no huyeron aterrorizados al verlo, en su mayoría, le gritaron insultos. Sus hermanos le aseguraron que solo estaban molestos, pero eso no hizo que Gaara se sintiera mejor como prometieron.
Desde entonces, tuvo más suerte disculpándose, pero todo lo relacionado con el Shukaku solía salir mal. Sin mencionar que a Potter no le caía bien. Ignorando la expresión de sorpresa de Harry mientras se disculpaba y corría, Gaara continuó entre la multitud, ignorando también a 2 o 3 adultos que hacían señas al excéntrico campeón para que se uniera a ellos. Harry miró a su alrededor y vio a Sirius y se acercó a él ahora que Gaara se había ido. ¿Qué pasa con esa mirada?, preguntó Sirius. Creo que Gaara acaba de pedir disculpas, dijo Harry. ¿Oh, qué dijo? No, fue solo eso. Dijo que quería disculparse y luego se marchó. Sirius suspiró. Bueno, era mejor que nada. ¿Y qué? ¿Aceptas o tengo que encerrarlos juntos en una habitación? Sirius sabía que era una amenaza vacía, pues no podía imaginar a Harry saliendo de esa habitación. Bueno, supongo que sí. No voy a odiarlo por un accidente. No debería haber esperado semanas para decirlo, pero los accidentes ocurren. Sobre todo si eres un completo idiota. Harry no pudo resistir la puya, aunque sabía que a Sirius no le gustaba su actitud con Gaara. Bueno, un poco, coincidió Sirius, suspirando de nuevo al ver la cabeza de Gaara girar y luego asomarse entre los hombros. Gaara había visto a Krum entre un grupo de personas con aspecto importante, pero no creía poder esperar a que estos se alejaran y a que el siguiente grupo se abalanzara sobre la joven estrella de Quidditch. La entrada de Gaara en el círculo social del infierno ya había llamado la atención, y pronto algún intrépido rico se acercaría a Gaara en lugar de intentar infructuosamente atraerlo. Krum, dijo a modo de saludo. Oh, este debe ser Gaara. Ya sabemos mucho de ti, dijo alguien sin importancia. Gaara mantuvo la mirada fija en el chico, mucho más grande. Si nos disculpan un momento, debemos hablar, dijo Krum, mirando fijamente a Gaara. Por supuesto. Fue un placer para mí verte. Ambos, fue un placer, se alejaron nerviosos. ¿Qué quieres?, preguntó Krum. Me han dicho que me disculpe. ¿Por qué? Gaara parpadeó como un búho. ¿Qué? Se trata de la segunda prueba, no. Competimos. Nadie murió. ¿Por qué disculparse? No lo sé. Gaara no podría estar más de acuerdo. Entonces no lo hagas. Lucharemos para ganar y el mejor mago o bruja será el vencedor, dijo con brusquedad. Gaara asintió y se alejó. Le gustaba Krum. Esperaba que no les pidieran luchar a muerte en la siguiente ronda. Fue difícil encontrar a Delacour hasta que Gaara dejó de buscarla y, en cambio, buscó al grupo más denso. Efectivamente, cuando se acercó, ella estaba en el centro. Gaara sabía que Delacour era mitad Veela, y que las Veelas eran las criaturas que provocaban ese peculiar efecto al comienzo de la final de la Copa Mundial de Quidditch. Por suerte, la dilución humana a ese efecto parecía librar a Gaara de él. A diferencia de todos los demás hombres de la zona, Gaara parecía aún capaz de razonar racionalmente. Dudaba que la mirada que le lanzó estuviera relacionada con esa resistencia. La gente que la rodeaba no se dispersaría tan fácilmente como la que se agolpaba alrededor de Krum, así que procedió a ofrecerle una audiencia. Lo siento por la segunda prueba, dijo. Varios guardaron silencio al oír eso. Otros, al parecer periodistas, tomaban notas con furia. Y Fleur resopló y siguió mirándolo fijamente. Se dio la vuelta y se fue de nuevo. Sirius no dijo que tenía que obtener su perdón, solo disculparse. Ahora podía regresar a la relativa paz de la proximidad de Sirius. Excepto que Potter había ocupado su lugar. Con esa zona ahora llena de conversaciones, buscó la soledad. Draco estaba ocupado cambiándose para el próximo partido, que aparentemente ocuparía las 2 horas de la fiesta, así que Gaara se sentó cerca del borde de la enorme carpa. Le habían dicho que Luna no era lo suficientemente big como para merecer una invitación a este evento, así que miró al vacío y pensó en la arena. Mientras tanto, Sirius se había adentrado entre la multitud. Perdió de vista a Gaara tras adentrarse entre la multitud que rodeaba a la señorita Delacour para que el chico pudiera complacerse. Y Harry huyó a buscarse una tarta de melaza en la amplia mesa de postres después de que Sirius empezara a burlarse de él porque olvidó peinarse esa mañana. Harry intentó argumentar que Gaara tampoco se había peinado, pero Sirius solo dijo que el pelo naturalmente puntiagudo de Gaara era más tolerante y que el de Harry estaba visiblemente desordenado sin el cuidado adecuado. Solo cuando Harry estaba a punto de comerse su dulce regalo se dio cuenta de que era la primera vez que un hombre adulto bien intencionado le daba consejos para verse más presentable. Era muy extraño. Se preguntó si vivir con Sirius implicaría muchas cosas así. Sirius tenía la intención de aprovechar el descanso en la crianza de sus hijos para hacer algo que consideraba necesario. Había visto al ministro Fudge hablando con Rufus Scrimgeour. Al acercarse a la conversación en voz baja, oyó al veterano jefe de la oficina de Aurores decir, la filtración no provino de las influencias oscuras habituales. La charla se detuvo cuando Scrimgeour vio que Sirius se acercaba. Ah, señor Black. Ha pasado demasiado tiempo, dijo sin ninguna calidez. ¿Y usted, señor Scrimgeour? ¿Ha habido alguna cacería de inocentes últimamente? No. Qué lástima, pero al menos tenemos Quidditch para entretenernos.
espetó Sirius. Sin importar su afiliación a la luz, no sentía ningún cariño por el ministerio que lo encarceló ni por quienes lo persiguieron como a un perro mientras la rata tenía libertad para amenazar a Cornamenta. Con su permiso, ministro, dijo Scrimgeour con deferencia. Está bien, vete. Parece que el señor Black quiere decirme algo. Fudge sonrió. Scrimgeour asintió y se apartó, indicando con un gesto a los aurores cercanos que estuvieran preparados. Sirius Black no se consideraba una amenaza seria, pero los ataques podían provenir de lugares inesperados. ¿A qué debo el placer de tu compañía hoy? Empezó Fudge. Quiero saber qué es exactamente lo que quieres de Gaara. Todo lo que hace el ministerio es por el bien de todos, incluidos los niños como el chico. No he tenido ninguna participación directa, pero tengo entendido que ha solicitado la custodia tanto de él como del chico Potter. Le deseo suerte. Sí, estoy seguro de que sí. Por eso has impulsado más financiación para mi caso de adopción que para la mitad de los casos penales ante el Wizengamot. Es por el bien de los chicos. ¿Para qué los quiere, señor Black? El niño que sobrevivió y el defensor de Hogwarts. Eso da mucha notoriedad. Como he dicho desde el principio, les daré una infancia digna. Así que déjenme ir. Debes entender que no podemos confiarte a un chico tan prometedor si insistes en perjudicar el interés nacional con proyectos tan peligrosos. Sirius no tenía ninguna duda sobre qué chico consideraba Fudge prometedor. Y la educación precisa sobre la licantropía está perjudicando el interés nacional. Desinformación peligrosa. El ministerio ha investigado a fondo el tema, te lo aseguro. Lo único que consigues es hacer que más jóvenes brujas y magos sean vulnerables a los ataques. Una investigación exhaustiva. Dudo que alguno de tus investigadores haya estado a menos de 100 metros de un hombre lobo de verdad, con luna llena o no. Con la corrupción que se ha infiltrado en el ministerio, es de extrañar que sigan publicando tus mentiras. Gruñó Sirius. Su tono aparentemente había sido audible, incluso si el contenido no lo era, cuando dos aurores que estaban a la vista comenzaron a avanzar. No se preocupen, caballeros. Es inofensivo. Solo un activista. Iba de camino. Y entonces Fudge se dio la vuelta e ignoró a Sirius. Mientras se retiraba al borde de la tienda, Sirius se preguntaba qué pretendía lograr en esa confrontación. Pero su autorrecriminación por haber pateado el avispero terminó cuando vio algo que no le gustó. Unos minutos antes, como si hubiera estado esperando la oportunidad, Lucius se acercó a Gaara tan pronto como estuvo solo. Buenos días, Gaara. Ha pasado un tiempo. ¿Estás bien? Dijo Lucius con su sonrisa más encantadora. Gaara no quería jugar. ¿Qué deseas? Lucius dejó de sonreír. Evidentemente, no hacía falta. Siempre tan directo. Una cualidad inusual en Slytherin. Uno se pregunta por qué el sombrero seleccionador no consideró oportuno asignarte a Ravenclaw o Gryffindor. Gaara no se repitió. No tenía nada nuevo que decirle al padre de Draco, así que no le importaba quedarse callado si el hombre no tenía nada que decir. En cambio, te seleccionaron en la casa más noble y pura, Slytherin. No me interesa dónde pasan las tardes los estudiantes, excepto cuando se trata de mi hijo. Así que me veo obligado a recurrir a ti una vez más. Tienes influencia sobre Draco, así que ha llegado el momento de que te unas a mi grupo o te alejes de mi hijo. Si siguen peleando y discutiendo, me aseguraré de que tú y Draco no se vuelvan a ver. Gaara lo miraba a los ojos ahora. Bien. No hay lugar para la neutralidad ante lo que se avecina. Nuestras fuerzas se alzarán de nuevo y, si no te unes a nosotros con todo tu corazón, te convertirás en el enemigo de Draco. Gaara no se apresuró a responder. Se tomó un momento para considerar las palabras. Si luchamos, ¿crees que Draco preferirá al Señor Oscuro o a su amigo? Así que has tomado tu decisión. Te enfrentarás a él. Que así sea. Has sellado tu destino de una vez por todas. No volveré a extender esta oportunidad, muchacho. Gaara estaba bastante seguro de que le habían dado una última oportunidad al menos una o dos veces. Por otro lado, a diferencia de lo que recordaba de la última vez, el rubio platino parecía listo para sacar su varita en ese momento. Eso habría hecho este evento más interesante. Esta también es tu última oportunidad. Deja que Draco decida por sí mismo o te destruiré a ti y a tu organización. Los ojos de Lucius se desorbitaron y sus fosas nasales se dilataron. Su mano incluso buscó su varita, pero entonces recordó dónde estaban y se irguió y se alisó la inmaculada túnica. Y entonces Sirius irrumpió. ¿Qué haces aquí, Malfoy? El tono que Sirius estaba usando dejaba claro que, si no le gustaba la respuesta, echaría a Lucius de la tienda agarrándolo del pelo. Ay, Sirius. Tenía pensado pasar a saludarte. Lamento mucho lo de tu caso de custodia. Se ha complicado bastante, ¿verdad? Espero que las bóvedas de la familia Black aún tengan suficiente oro para una larga batalla legal. Tendría que hablarlo con mi esposa y mi contable, pero quizá podamos conseguirte un pequeño préstamo si necesitas ayuda para llegar a fin de mes. Sirius sabía exactamente lo insultante que era esa oferta de préstamo para hombres de su estatus social. No, no quisiera privarte, Lucius.
Después de todo, he visto lo caros que pueden ser los casos legales, y la próxima vez que tengas problemas, creo que necesitarás hasta el último centavo, dijo Sirius. ¡Ay, cielos! Tienes la corbata torcida. Sirius se inclinó hacia adelante y ajustó la corbata previamente perfecta para que quedara exactamente en el mismo lugar. Olvidaron las varitas. Gaara estaba bastante seguro de que estos dos hombres adultos estaban a punto de lanzarse puñetazos. Por suerte, Narcisa tenía radares para cuando su esposo o familiares estaban a punto de deshonrarse en público. Oh, gracias, prima, dijo Narcisa, tomando a Lucius del brazo. Con tanta presión, no podemos permitirnos lucir mejor. Lo siento mucho, pero espero que nos disculpes. Creo que vi a Elsbeth Crowley antes. No la hemos visto desde el desafortunado incidente en Estados Unidos el año pasado, ¿sabes? Ven, Lucius. Ella rápidamente arrastró a Lucius y Sirius los vio irse. Un asunto desafortunado es su forma de describir el asesinato de un coche lleno de mugles que tuvieron la audacia de conducir a menos de 1 kilómetro de su finca. Se libraron por un tecnicismo. Después de toda la emoción, Gaara estaba listo para regresar al castillo. No tan rápido, Gaara. El Quidditch empieza en 20 minutos. Sirius puso la mano en el hombro de Gaara y prometió mantenerla ahí todo el tiempo que fuera necesario. Gaara había olvidado que tenía que volver a presenciar el partido. Y una vez más, no había escapatoria. Potter reapareció con migajas en la parte delantera de su túnica mientras los invitados de honor subían las numerosas escaleras del enorme estadio de Quidditch. Era la tercera vez que Gaara entraba en este estadio en particular y podía apreciar que el gobierno mágico realmente aprovechara su inversión al reutilizarlo. Casi esperaba volver para la tercera prueba. Aún no le habían hablado de la tercera tarea, ¿verdad? Miró brevemente a Potter, pero decidió que estaba seguro de que no le habían dicho nada y que no valía la pena burlarse para confirmarlo. Tenían los mejores asientos de la casa y, como resultado de la visibilidad, Sirius confiscó el pequeño libro que Gaara había contrabandeado en sus túnicas. Gaara levantó una ceja, preguntándose cómo Sirius sabía que estaba allí. Por favor, bandido. Soy experto en contrabandear objetos bajo mi túnica, y no tenía nada tan voluminoso como un libro debajo de la mía. Fue el primero de su año en tener una petaca. Casualmente, también fue el primero de su año en ser castigado por emborracharse en medio de una clase de historia. Siguiendo sus pasos, un juego de beber en el que los participantes tomaban un trago cada vez que Vince decía la palabra Goblin experimentó una breve popularidad antes de que la administración aplicara una dura ofensiva contra el consumo de alcohol por parte de menores de edad. Después del partido, puedes tener tu libro sobre puentes mágicos y dónde cruzarlos. Sirius suspiró profundamente y se frotó los párpados. Necesito una petaca. Gaara frunció el ceño. No era el libro más interesante que había leído, pero Luna se lo había recomendado y estaba cerca del final. Entonces, Pronxlet, ¿cuáles crees que son nuestras posibilidades? Sirius se volvió hacia Harry. Bueno, creo que el equipo tiene muchos buenos jugadores, pero no he visto muchos de sus entrenamientos, así que no sé qué también pueden jugar juntos. Y nunca había visto a los estudiantes de Durmstrang jugar en persona, especialmente sin Krum. Supongo que tendrán un problema similar al de Hogwarts. También han tenido que improvisar un equipo, dijo Sirius. Gaara estaba viendo a quien reconocía entre la multitud al otro lado del estadio. Nadie hasta ahora. Sigue buscando. Sirius siguió charlando con Harry, y juntos llegaron a la conclusión de que este evento parecía haber sido mal planeado. Tener 3 equipos significaba que se celebrarían 3 partidos, así que todos jugarían contra todos, pero también significaba que un equipo tendría que jugar 2 veces el mismo día, lo que podría llevar a que cada equipo ganara un partido y terminara en un triple empate. Igor Karkaroff seguía furioso por haber tenido que jugar 2 veces en un día y haberle tocado la pajita más corta. Sirius dijo que Karkaroff seguramente culparía de cualquier derrota a esta última injusticia. Se había hablado de un segundo equipo de Hogwarts debido al campeón adicional, pero la idea había sido muy discutida hasta que se descartó. Incluso Hogwarts se opuso, ya que les habría obligado a dividir a sus mejores jugadores en 2 equipos. Tras la habitual fanfarronería, Fudge permitió que comenzara el Quidditch. Gaara observó a Draco seguir a los demás jugadores al campo. Era fácil distinguirlo por su pelo, pero ese era prácticamente el único detalle visible a esa distancia. Según los comentarios, el partido inaugural entre Hogwarts y Durmstrang fue, al parecer, toda una demostración de habilidad adolescente. Gaara se esforzó por prestar atención, pero le fue imposible mantenerla cuando la única persona que le interesaba observar hacía el trabajo menos interesante. Gaara comprendió que Draco era un buscador hábil, aunque quizás no el más talentoso. Sin embargo, con el estadio abarrotado y los mejores jugadores de 2 escuelas reunidos, era evidente que le costaba localizar la snitch. Como siempre, la multitud enardecida hacía que Gaara quisiera huir o hacer otras cosas. Pero en la primera media hora, Gaara había visto la mirada de Draco dirigiéndose a él brevemente al menos 3 veces.
Ya fuera que su amigo anticipara su deseo de irse o simplemente buscara caras amigas, Gaara sabía que lo echarían de menos si se escabullía. Además, Sirius tenía el borde de la túnica de Gaara apretado entre los dedos. Gaara consideró si podría salirse con la suya usando el Kawarimi para salirse con la suya y cambiar de lugar con otro espectador, pero dudaba que le siguieran el juego. Entonces, Gaara tuvo que apretar los dientes contra el palpitante dolor de cabeza y esperar. Harry frunció el ceño al ver a Gaara tan melodramático. Solo porque no le gustaban los lugares llenos de gente, no había necesidad de fingir que sentía dolor. ¡Qué bebé! El combate duró aproximadamente 1 hora y media sin descansos. Durmstrang llevaba la delantera durante todo el encuentro, pero no por mucho, cuando de repente Draco aceleró y por fin hizo algo. Terminó tan rápido que Gaara casi se pierde el triunfo de su amigo. Gaara aplaudió suavemente, deseando que los miles de personas que estaban en el estadio siguieran su educado ejemplo. Cuando sintió que ya había aplaudido suficiente, se levantó para irse, pero la mano de Sirius aún sostenía su túnica. Buen intento, pero vuelve a sentarte, dijo Sirius. Se acabó, argumentó Gaara. Y sabes perfectamente que este fue solo el primer partido. El siguiente empieza en 2 horas. Necesito ir al baño. Mintió Gaara. Duro. Ahora siéntate. No creas que no voy a conjurar un arnés para niños. Sirius sacó su varita y Gaara volvió a sentarse. Harry rió disimuladamente. Vamos. Se escapará cuando no estés mirando. Sirius soltó una carcajada y le dio un golpecito a Harry en la oreja por su descaro. Normalmente, Sirius se habría apiadado de Gaara y lo habría dejado escapar ahora que Draco había terminado de jugar, pero con el caso de la custodia acercándose, necesitaba ser visto en público para poder controlar a Gaara. Se suponía que los chicos debían quedarse a presenciar todo el evento, así que necesitaba demostrar que Gaara no desobedecía las reglas por completo mientras él estaba presente. Un arnés para niños podría no haber sido la mejor señal de que Gaara respetaba las reglas, pero al menos demostraría que Sirius sabía cómo manejarlo. De hecho, tal vez un arnés demostraría su estilo de crianza activo. Por otro lado, si lo intentara, habría una probabilidad razonable de que Gaara se asustara y lo matara. Lo cual dejaría mal parado su estilo de crianza. Gaara se acomodó nuevamente en su asiento y se puso a hervir a fuego lento. Entonces, Pronxlet, ¿qué te pareció? En general, creo que insistimos demasiado en nuestros bateadores. Nos hizo parecer defensivos, intentando mantener a los cazadores en su campo, lo que favoreció la postura ofensiva del Durmstrang, dijo Harry. La verdad es que se moría de ganas todo el partido de subirse a su escoba y atrapar la snitch dorada cada vez que la veía. Y hablando de eso, y nuestro buscador, si se le puede llamar así, falló la snitch 5 o 6 veces cuando estaba justo a su lado. Espero que tengamos un sustituto o unas gafas que pueda usar. Sirius se rió entre dientes y, mientras Harry seguía ocupado con su crítica, ajeno a la momentánea distracción de Sirius, se giró hacia Gaara. En realidad, lo hizo bastante bien. Harry solo mantiene viva la rivalidad, ¿sabes? Asegúrate de decirle a Draco, cuando lo veas, que en realidad quedamos bastante impresionados. Gaara asintió. No creía que contara lo de que Potter estaba secretamente impresionado, aunque fuera cierto, pues dudaba que Draco se sintiera feliz. O se volvería insoportablemente feliz. En cualquier caso, no haría feliz a Gaara. Después de un espectáculo apropiado, los invitados especiales fueron invitados a otra recepción mientras el equipo de Durmstrang descansaba para su segundo partido del día. Les dio a las personas importantes la oportunidad de hablar del partido anterior lejos de la multitud. Gaara no estaba seguro de qué odiaba más, si el clamor de la multitud o la charla de los ricos. Esta vez, Sirius no animó a Gaara a aventurarse entre la multitud. Por su aspecto, Sirius estuvo seriamente tentado a dejar escapar al chico. Aunque quizás mantenerlo a la vista era mejor idea. Sobre todo con la gente que deambulaba por los terrenos de Hogwarts ese día. Diablos. Mira a la gente que pasa junto al ministro de magia sin apenas mirarlo 2 veces. La mirada de Sirius se fijó en Igor Karkaroff, quien parecía estar a punto de matar a alguien. Al parecer, la injusticia de que el equipo de su querida escuela tuviera que jugar 2 veces en el día y luego perdiera el primer partido lo había perturbado mucho. Probablemente había venido a la fiesta, a pesar de no tener ningún buen ánimo, para no maldecir a sus alumnos por su intolerable fracaso. Si no tenían otro partido al que asistir ese día, sin duda los habría hechizado. En cambio, esperaría a que regresaran a Durmstrang, donde habría un ajuste de cuentas. Sirius estaba seguro de que Karkaroff les diría a todos que la derrota se debía a que su equipo se había estado reservando para el siguiente partido, o algo por el estilo. Pero hasta que el furioso director tuviera tiempo de recuperar la perspectiva suficiente para intentar salvar las apariencias, iba a fruncir el ceño y gruñirle a cualquiera que se le acercara. Sirius deseó no estar acompañando a su propio amigo asesino en ese momento, pues habría disfrutado mucho jugando con ese hombre despreciable. De repente, se le ocurrieron 5 cosas graciosas para que intentara maldecirlo. Miró a un lado y supo que a Gaara no le importarían sus ocurrencias. Por otro lado, le preocupaba que sus ideas inspiraran a Harry a intentarlo.
Sirius había perfeccionado su habilidad para esquivar su merecido durante años y no quería corromper a Harry. No hasta que se finalizó la adopción. Así que, hasta entonces, Sirius sacó su libretita y anotó las ideas para compartirlas más tarde. Estaba seguro de que a Molly le encantarían algunas. Sirius entabló con Harry una agradable conversación trivial sobre la escuela, ya que estaban juntos. Gaara no parecía querer participar, como siempre, pero Sirius lo arrastraba a la charla de vez en cuando, aunque solo fuera para distraer al pelirrojo. Con un niño a cada lado, Sirius volvió a pensar en lo parecidos que eran sus dos hijos. Ambos se criaron en lo que, con caridad, podríamos llamar hogares sin amor. Su infancia estuvo marcada por traumas, sufrieron una mala reputación y estaban abrumados por las expectativas de los adultos en sus vidas. Sirius nunca había sido considerado ambicioso, lo cual era parte de la razón por la que no lo habían invitado a la apreciada casa Slytherin de su familia. Así no añadiría más cargas a los chicos. Si querían ser unos holgazanes como él, podían. Si Harry quería ser jugador profesional de Quidditch, podía. Si Gaara quería pasar tiempo con su perro, Sirius lo apoyaría. Por supuesto, también eran muy diferentes. Gaara era un ratón de biblioteca que parecía tener buenos resultados académicos, por muy desinteresado que dijera ser, y tenía un inusual apetito por la lucha. Harry era un chico bastante brillante, pero sus calificaciones en los exámenes teóricos no amenazaban la posición de Ravenclaw en la clasificación. Y aunque era un talentoso lanzador de conjuros, no tenía un don natural para la lucha. O quizás simplemente la detestaba. Sin mencionar la habilidad de Gaara para lanzar hechizos, que era todo menos talentosa. Francamente, sería un milagro que Gaara lograra aprobar sus exámenes al final del año. Parecía haber dejado de esforzarse, en general, con su magia práctica. Sirius tuvo que prometerle al ministerio que le proporcionaría clases de refuerzo durante el verano. Conocía al lobo que le debía un favor. Incluso si el ministerio hubiera promulgado leyes bárbaras para impedir que su amigo enseñara en una escuela, nada impedía que trabajara como tutor privado. Claro que Sirius esperaría que se secara la tinta de los formularios de adopción antes de anunciar ese plan. Gaara casi se cae de la silla por el puro aburrimiento del siguiente partido. No podía cerrar los ojos ni leer un libro, así que tuvo que sentarse y mirar fijamente al vacío durante 2 horas de juego, sin siquiera un amigo que mantuviera su interés. Podría haber intentado meditar o entrar en su paisaje mental, pero toda esta actividad estaba volviendo loco a Shukaku, lo que hizo que la mente de Gaara fuera el último lugar que quería visitar. Si hubo algo de suspenso o sorpresa en la victoria de Beaux Batons, Gaara no lo notó, y simplemente se alegró de que hubiera terminado, independientemente del resultado. Más tarde leería que había sido un partido reñido, pero afortunadamente recordaba poco del encuentro. Sin embargo, algo que sí recordaba vívidamente era la imagen del profesor Karkaroff teniendo que ser arrebatado de su varita después de que su escuela perdiera por segunda vez ese día. Dumbledore y la imponente Madame Maxime se dieron un cortés apretón de manos antes de la final del día siguiente entre sus escuelas. Sirius y Harry empezaron a hablar aún más de Quidditch, pues aún no habían logrado agotar el tema. Gaara no esperó permiso, huyó ahora que el evento había terminado. Sirius continuó discutiendo las posibilidades de Hogwarts contra Beaux Batons al día siguiente. Hubo interminables consideraciones, pero tuvo que interrumpirlas y despedirse de Harry con un abrazo cuando McGonagall se acercó para echarlo. Al parecer, Snape se había dado cuenta de que estaba en los terrenos y venía a por él. Bueno, desde luego no es propio de mi viejo amigo Severus guardar rencor por una pequeña broma, pero más me vale hacer lo que dice la profesora McGonagall. Fue un placer verte, muchacho. Qué ganas de que llegue mañana. Dijo Sirius antes de retirarse. De vuelta en el castillo, las celebraciones estaban en su apogeo. No se esperaba que Hogwarts triunfara sobre Durmstrang, así que de repente todos los jugadores se convirtieron en héroes para sus compañeros. Gaara notó que Draco estaba rodeado, así que planeó verlo más tarde. Lo felicitaría por su victoria, en una contienda que, al final, no importaba. Luna se acercó a él para hablar, pero Gaara quería estar solo así que cortésmente se alejó sin decir palabra y se fue al bosque. Pasó algún tiempo allí con Fluffy, quien estaba agradablemente tranquilo después de algunos ladridos iniciales cuando se acercó. Es decir, disfrutó de la paz y la tranquilidad hasta que por la noche estallaron los fuegos artificiales de celebración, arrojando luz y ruido a su santuario. Draco se deleitaba leyendo sobre su victoria. Los periódicos eran lo suficientemente patrióticos como para dedicar importantes secciones de sus portadas e interiores a relatar sus hazañas aéreas. Sin importar los habituales y modestos partidos escolares, ahora era una leyenda del Quidditch de Hogwarts. Toma eso, Potter. Draco notó, mientras leía el periódico, que había un pequeño artículo que lamentaba la falta de preparación ya que los fuegos artificiales que seguirían al tercer y último partido harían que el espectáculo de anoche pareciera insignificante en comparación.
Sin embargo, justo después de terminar la exhibición, comparativamente más modesta, del primer día, una criatura aún desconocida del bosque oscuro aparentemente logró destruir la plataforma. Si bien los magos pirotécnicos lograron escapar, sus suministros fueron destruidos irreparablemente e inutilizados por el ataque. La pólvora mágica era demasiado volátil para repararse mágicamente y los organizadores del ministerio no pudieron conseguir un suministro de repuesto a tiempo para el día siguiente. Por lo tanto, no habría más fuegos artificiales. El ministerio estaba investigando el incidente. En una nota no relacionada, a Draco le hicieron creer que Dumbledore estaba buscando a Gaara. Draco se preguntó qué conexión podría haber entre esos dos eventos aparentemente dispares, pero estaba de demasiado buen humor como para pensar en eso, o en el misterio de la llegada de Gaara a su habitación anoche oliendo a pólvora. Draco era un simple Slytherin, así que carecía de la cabeza de Ravenclaw para intrigar o causar misterio. Por lo tanto, los sucesos de ayer tendrían que permanecer en secreto. Supuso que Gaara terminaría de ser regañado por el director a tiempo para su aparición pública en el partido final. Unas horas después, desde lo alto de su escoba, pudo ver que Gaara estaba excepcionalmente enfadado. Si era por la bronca mencionada, por los fuegos artificiales o por verse obligado a asistir a más partidos de Quidditch, Draco solo podía adivinarlo, ya que su amigo se había ido cuando despertó. Gaara pudo observar parte del encuentro sin desesperarse. Draco parecía moverse más esta vez, casi chocando con su buscador rival. Y Gaara podía oír alguna que otra reprimenda sarcástica de Potter, lo que le indicaba que Draco probablemente estaba haciendo algo bien. A medida que avanzaba el partido, los buscadores se desesperaban cada vez más por asegurar la victoria para su escuela. Durante unos 10 minutos, antes de que los demás jugadores lo disolvieran, parecía menos Quidditch que un duelo para ver quién podía derribar al otro de la escoba. Gaara no llevaba mucha arena, pero estaba bastante seguro de que podría atrapar a Draco antes de que cayera y muriera, si llegaba el caso. Claro que no tenía suficiente arena para el otro buscador, pero la escuela podía culparse por el resultado de esa restricción. El buscador de Aux Batons también podía culparse después de que Draco recibiera un zapato en la cara y saliera con lo que Gaara supondría que era la nariz rota. No te preocupes, Gaara, seguro que lo arreglarán enseguida, le dijo Sirius. Espero que no muy rápido. Quiero una foto. Se rió Harry. Gaara no pretendía vengarse de la lesión de Draco. Todo era parte de la sana competencia, y la falta de un diente frontal del buscador rival parecía un equilibrio justo. En algún momento, Sirius le pasó los omniculares a Gaara para que observara a Draco más de cerca. A Sirius le habría gustado usarlos él mismo, pero parecía que Gaara finalmente estaba mostrando un mínimo interés, así que cualquier cosa que pudiera hacer para fomentarlo valía la pena. Sería un sueño hecho realidad que Gaara se involucrara en el deporte. Gracias a las impresionantes capacidades del dispositivo de grabación, Gaara pudo ver tanto el momento preciso en que Draco atrapó la snitch con su mano enguantada como la expresión de total sorpresa en su rostro enrojecido en ese preciso instante. También pudo seguir, en la cámara lenta, cómo los rasgos aristocráticos de Draco se transformaban en una serena compostura en los segundos posteriores a la captura de la snitch. Gaara se tapó los oídos con las manos en los momentos siguientes, dejando caer los omnioculares en el proceso, cuando todos en el vasto estadio estallaron en vítores y aplausos calamitosos. Los equipos comenzaron a apiñarse en celebración y condolencia. Mientras tanto, Gaara echó un vistazo al reloj de Sirius y vio que el tiempo se había agotado. Hizo que su arena se enroscara alrededor de uno de los puntales de madera cercanos. Aplastó la madera, haciendo que el asiento se estremeciera y se oyera un fuerte crujido. Todos los que estaban cerca se sobresaltaron o gritaron, pero al ver que nada más se derrumbaba, se calmaron. Y entonces Sirius notó que Gaara se había escabullido y dijo una palabra que esperaba que el ministerio no supiera, delante de su otro hijo, que pronto sería adoptado. Harry pensó que Draco era un excelente ejemplo de esa palabra, pero incluso él pensó que era insensible que Gaara saliera corriendo en el momento de gloria de Draco. Sirius planeaba dos cosas. Primero, ¿qué mentira diría para justificar la ausencia de Gaara? Segundo, ¿qué hechizo usaría para encerrar a Gaara en ese arnés infantil y evitar que volviera a cometer ese delito? Los terrenos y el castillo estaban agradablemente desiertos. Gaara recordaba lo bonito que era el castillo durante sus paseos nocturnos, cuando todos dormían. Sus compañeros estaban de todo menos dormidos, pero todos estaban encerrados en sus dormitorios, animando con sus radios. Subió por la escalera principal hasta el segundo piso, y luego atravesó el castillo hasta el corredor sur. Llegó unos minutos antes y se alegró de que quien lo chantajeaba no lo hubiera estado esperando. Unos minutos más para sí mismo fueron una grata sorpresa. También le dio tiempo para recomponerse. Había pasado por su habitación camino a esta cita para recoger su calabaza llena. Era reconfortante sentir su peso sobre su espalda de nuevo. Intentó una vez más adivinar quién podría estar detrás de las notas. Lamentablemente, ni siquiera las personas cuyos nombres recordaba le parecían probables.
Parecía que Snape simplemente intentaría matarlo sin todo ese subterfugio. Lucius probablemente haría lo mismo, o al menos sus cartas habrían estado escritas con mucha mejor caligrafía. ¿Voldemort lo quería muerto? ¿Estaba el misterioso mago malvado vivo y capaz, o escribía? No estaba seguro. El Señor Oscuro probablemente sí lo quería muerto, a juzgar por la actitud de Lucius. Su estado actual era completamente desconocido. Gaara había tenido dificultades para encontrar respuestas sobre qué le había sucedido, sobre todo porque se suponía que no debía pronunciar su nombre. Y ya sabe quién era un alias de lo más inútil. Se oyó un golpeteo que se acercaba a él. Quizás un bastón. Gaara suspiró. Quizás era hora de matar a Lucius después de todo. Si se ocupaba del cuerpo con la suficiente rapidez, quizás Draco no tendría que enterarse. El ritmo no era el adecuado. El golpeteo contra el suelo de piedra era demasiado frecuente. Como zapatos. Como zapatos de tacón alto. Y entonces llegó la reportera. Lisa no sé qué. Qué bien, por fin llegaste, Gaara. Dijo Rita Skeeter alegremente, burlándose de él. ¿Qué quieres? Preguntó. Ay, sin saludos. ¿Qué dirían tus adorables hermanitos si te oyeran ser tan grosero? Gaara hizo una pausa. Sabía que tenía un hermano, pero creía que eran menores que él. No creía haber divulgado su existencia a más de un par de personas. Entonces, ¿cómo lo sabía? Quizás algún método mágico para descubrir secretos. Pero si existía una magia tan conveniente, seguramente el ministerio no se tomaría tantas molestias. ¿Qué sabes? Intentó de nuevo. Sabes, normalmente soy yo quien hace todas las preguntas. Sonrió con suficiencia. Pero sé que no responderás a ninguna de mis preguntas si no te cuento una pequeña muestra de lo que sé. Se dio un golpecito en la barbilla con pesadez. Supongo que debería empezar con lo que será noticia cuando escriba mis artículos. Creo que lo haré una serie. Es muy bueno para la circulación, ¿sabes? Sobre todo con una historia tan jugosa en ciernes. Mis queridos lectores estarán pegados al periódico durante semanas gracias a ti y a mí. El chico de otro mundo, el asesino que ha matado gente en su propio mundo y aquí. Que ayudó a Sirius Black cuando era un fugitivo para evadir el ministerio. El chico que alberga un monstruo en su interior. Gaara no conocía el hechizo de limpieza, así que iba a necesitar un trapeador y un cubo después de aplastarla hasta la muerte. La pregunta era si esperaba a ver qué quería o se saltaba el preámbulo. Tienes mucho que decir. ¿Por qué me has llamado? Preguntó Gaara cuando la curiosidad lo venció. Pues claro. Como dices, tengo suficientes historias jugosas como para vender periódicos en todos los países mágicos del mundo. Entonces, ¿por qué me he esforzado tanto para que me conozcas? Gaara estaba contando regresivamente en su cabeza. Porque quiero contar tu historia, claro. Una exposición sería maravillosa, pero una entrevista con tu versión, eso sería cosa de leyenda. Bien, Gaara ya había escuchado suficiente, excepto que resultó que los instintos periodísticos de Rita Skeeter le habían dado una idea de cuando estaba en peligro. Y antes de que se te ocurran ideas raras, debo advertirte que mi editor sabe que me reuniré contigo hoy. Sonrió con sorna, como si supiera lo cerca que había estado de una muerte rápida. Gaara detuvo la arena que goteaba en el suelo tras él y estaba a punto de rodearla para pillarla desprevenida. Si alguien conocía sus planes, si desaparecía, él sería el principal sospechoso. Si la mataba de todos modos, podría tener que huir. Eso le impediría terminar el torneo de los tres magos y probablemente impediría que Dumbledore lo ayudara. Si imprimes algo, te mataré. Gaara intentó una simple amenaza para ver cómo reaccionaba. Oh, seguro que te gustaría. Por lo que he oído, tienes muchas ganas de un poco de violencia, ¿verdad? Pero no puedes arriesgarte a hacerme daño. Gaara apretó los dientes. La magia era frustrante. Normalmente, podría empezar a rastrear un dispositivo de escucha o a alguien que divulgara sus secretos, pero la magia significaba que ella podría haberlo descubierto de alguna manera inimaginable. Por lo que él sabía, ella simplemente adivinó la verdad. Echaba de menos los jutsus sencillos. Había reglas y limitaciones. Nadie en quien él pudiera pensar habría revelado tanto. Quizás les había leído la mente, o... realmente no podía ni siquiera imaginarlo. Parecían inventar esta magia sobre la marcha. Gaara estaba inclinado a probar suerte mientras huía. Ahora, no tienes que preocuparte porque te expongan todavía. En cuanto empiece a escribir esas historias, el ministerio seguro que intervendrá rápidamente. Primero, quiero tu ayuda para descubrir otros detalles jugosos. Mientras me des acceso a esas historias, puedo seguir evitando tu gran revelación. También quiero tu relato. Gaara vio su oportunidad allí. Pronto se iría, y entonces ningún artículo periodístico podría afectarlo. Probablemente ni siquiera afectaría a Sirius, Draco o Luna, ya que podrían negar cualquier cosa que esta mujer no pudiera probar específicamente. Entonces, solo necesitaba mantenerla feliz hasta después de la última tarea, cuando obtendría el secreto para volver a casa. O asesinarla. De cualquier manera. Apretando los dientes, Gaara preguntó.
¿Qué quieres saber? Ese es el espíritu. Rita parecía emocionada. ¿Qué tal si me cuentas todos los secretos de la familia Malfoy? Ahora que Lucius Malfoy ha vuelto a la escalada, estoy segura de que a todos les encantaría escuchar algunos chismes, dijo. Eso debería servir para empezar. Ah, y quizás la primicia sobre Sirius Black y su batalla por la custodia. He oído que todo esto se debe a que el tiempo que el señor Black pasó en Azkaban lo dejó incapaz de continuar la línea familiar. O quizás se deba a su estrecha amistad con James Potter y el famoso hombre lobo Remus Lupin. Los ojos de Gaara se abrieron de par en par. Intentó respirar hondo para calmarse, pero no funcionó. Si lastimas a mis amigos, morirás gritando, dijo. Ella siguió sonriéndole con suficiencia. Ah, pero no olvides, delante de testigos. Te casaré y te mataré. ¿Sabes quién soy? No tenía forma de saber cuánto sabía ella, pero si era incluso una fracción de la verdad, sabría que no mentía. Pero no quería forzarla. Te ayudaré después del torneo. Entonces podría huir y olvidarse por completo de ella. Skeeter ya había sido amenazada por asesinos, más de una vez, así que no se inmutó. Pero sabía cuándo actuar con cautela. Bien. Esperaré hasta el final de la tercera prueba. Entonces, ganes o pierdas, me ayudarás a escribir la historia más importante del año. Gaara asintió y se giró para marcharse. No intentes escaparte ni escabullirte de esto, Gaara. Estaré observando. Y volveré pronto. Gaara dejó al ambicioso periodista y se dirigió a la biblioteca, donde sabía que estaría tranquilo. Le preocupaba que si iba al bosque, pudiera exterminar a las últimas acromántulas y quizás a buena parte de las demás criaturas. Shukaku presentaba argumentos muy convincentes. Así que Gaara quería pasar la tarde en absorto en un libro. Quizás le gustaría leer algo de ficción. Draco se dijo a sí mismo que no debía sorprenderse de la desaparición de Gaara. Odiaba las multitudes y el Quidditch, así que, naturalmente, habría querido irse. Pero Draco seguía sintiéndose destrozado cuando Gaara no reapareció para la ceremonia de premiación ni para la fiesta de la victoria. Había sido el momento de Draco, su noche de gloria, y su mejor amigo no se había molestado en asistir, ni siquiera brevemente. El señor Black y Potter habían venido a felicitarlo. Bueno, el señor Black le había dado buenos comentarios sobre su técnica y le había dicho que había hecho un trabajo excelente, y Scaria tuvo la mínima gracia de mantener la boca cerrada. El señor Black también había admitido haber perdido el rastro de Gaara justo después de que Draco atrapara la Snitch. Se preguntó si podría consolarse pensando que al menos su mejor amigo se había quedado lo suficiente para verlo ganar. Entonces mamá y papá se acercaron. Papá le dijo que había volado bien y se detuvo allí, y mamá le dio un abrazo en el hombro, una gran muestra de cariño en público, sobre todo delante de alguien como Potter. Dijo que estaba muy orgullosa de él, lo que tranquilizó a Draco. Entonces todos empezaron a hablar. «Oh, ¿a dónde se ha ido Gaara?», preguntó Lucius con gesto de mirar a su alrededor, lo que no convenció a nadie. «No se encuentra bien, pobrecito», dijo Sirius, antes de añadir. «Creo que le ha dado algo de malestar estomacal. Pero me alegra verte, Lucius. ¿Una loción para después del afeitado nueva? ¿Te sienta bien?». El hecho de que el padre de Draco acabara de cambiar a una nueva loción para después del afeitado era una prueba más de que Sirius Black era el verdadero rey de las bromas. «Lo siento, Sirius. Debes informar al ministerio. Si va a vivir con ellos este verano, quizás quieras informarles sobre sus necesidades dietéticas». Sirius frunció el ceño. «No tienes por qué preocuparte, Lucius. Mi caso de custodia es solo contra el ministerio. Considerando quién trabaja allí, no creo que tenga que preocuparme demasiado por el caso. Claro, eso es solo el resto del ministerio. Estoy seguro de que tu departamento es perfectamente competente». Lucius estaba a punto de tomar su turno cuando Narcisa se aclaró la garganta sutilmente. 2 enfrentamientos en 2 días era demasiado. Y me alegró mucho saber que tú y el ministro se llevan mejor de nuevo. Seguro que su caja estaba demasiado llena hoy, pero estarás con él para la tercera prueba, ¿verdad? Sirius le dio otro latigazo. La madre de Draco se aclaró la garganta otra vez, más fuerte esta vez, y miró fijamente a Sirius antes de mirar a los niños que observaban su ridículo comportamiento. La tensión se disipó aún más cuando un trío de imponentes dignatarios pasó a unos 3 metros de distancia y todos resbalaron de forma impresionante, con las piernas al aire como un coro al caer de espaldas. Se alzó un clamor y la gente a su alrededor corrió a ayudarlos a levantarse, pero nadie lo habría pensado 2 veces, de no ser por los fuertes aplausos que resonaron de los gemelos Weasley, quienes no habían sido invitados y aún estaban chocando las manos cuando McGonagall empezó a correr hacia ellos. «¿Nos disculpas un momento, primo? Nos gustaría felicitar al querido Draco como familia mientras hay un momento de calma». Sirius sonrió y dijo una despedida poco sincera y 2 razonablemente sinceras. Mientras se marchaban, Sirius y Harry observaron a McGonagall sacar a los 2 intrusos del gran comedor, ambos intentando seguir su ritmo rápido para que no les arrancaran las orejas.
Sirius resopló. Error de novato. Siempre irse antes de celebrar. Harry sonrió con suficiencia. Me alegro de que se fuera antes de atraparte. Sirius se rió entre dientes. Harry lo había visto añadiendo algo al champán para que los de arriba estuvieran el doble de borrachos de lo debido. A pesar de lo que Sirius le decía al ministerio, no era un gran ejemplo a seguir. Esa genialidad en particular tardaría otra hora en volverse divertidísima. Ojalá Minerva siguiera castigando a esos jóvenes prometedores hasta entonces y no viniera a buscar al bromista veterano. Lucius volvió a mirar a su alrededor. Bueno, Draco, aunque el deporte no es propio de alguien de nuestra posición, si sin duda participaste, es lógico que hayas sobresalido. Draco creyó que estaba cerca, ya que probablemente recibiría un cumplido completo de su padre. Narcisa sonrió, pero no contribuyó. Diría más cuando no hubiera tantos espectadores en su momento familiar, pero su sonrisa le dijo basta. Pero es una verdadera lástima que a tu amiguito no le importara lo suficiente como para soportar un poco de incomodidad y aplaudirte. Nunca pensé que fuera de complexión débil. Debió ser terrible no estar aquí para apoyarte. Me da miedo pensar qué más podría impedirle apoyarte en el futuro. No se dijo que habían cambiado de tema. Lucius continuó girando el cuchillo durante unos minutos más antes de que un jefe de departamento del ministerio se acercara demasiado y Lucius fuera a charlar. Narcisa le dio otro apretón de hombros y le sonrió, diciéndole que escribirían. Draco esperaba recibir al menos 2 cartas por la mañana que tendría que responder. Probablemente también habría un montón de cartas de fans y otras personas a las que no pensaba responder. Hacia el final de la fiesta, Dumbledore se preguntaba cuándo tendría la edad suficiente para sentarse en estos eventos. Tenía más de un siglo, pero si lo veían sentado con demasiada frecuencia, sabía que lo considerarían enfermo y acabaría pasando más tiempo defendiéndose de los ataques de los oportunistas. Así que Albus y sus doloridas rodillas continuarían de pie. Más tarde, de camino a sus habitaciones, pasaría por la oficina de Poppy para conseguir algo para la hinchazón y el dolor. Sin embargo, también debía tener cuidado allí, ya que su medibruja de confianza lo había estado intimidando durante años para que se comprara un bastón. Quizás podría usar un bastón. Eso le daría un aspecto mágico y majestuoso. Albus dio un sorbo a su champán y disfrutó del subidón del alcohol burbujeante y de la poción embriagadora que Sirius había tomado hacía 20 minutos. Era un buen chico, la verdad. El efecto de la poción ayudaba a la gente a mantener el espíritu festivo, pero también minimizaba, crucialmente, los efectos de la resaca. Albus no tenía energía para muchos caprichos últimamente, pero podía disfrutar de alguna que otra noche de excesos, ignorando el inminente espectro de la resaca. A su edad, siempre existía la posibilidad de que una resaca severa terminara el trabajo que el tiempo había empezado. Hablando de dignidad, Cornelius se acercaba. Ya habían hablado esa noche, pero al parecer merecía una segunda visita. Albus intentó no dejar que se le subiera a la cabeza. Cornelius, ¿has probado el champán? Está especialmente delicioso esta noche. Dio otro sorbo. Fudge asintió y le hizo una señal a su ayudante para que le trajera una flauta. Albus, me aseguraste que todos los niños estarían aquí esta noche. No recuerdo nada parecido. Sugerí que asistieran algunos de 7º año, pero creo recordar que creíste que podrían abarrotar el evento, así que les ordené que se retiraran a sus casas. No me refiero a eso. Me refiero a los campeones. Susurró Fudge. Ah, ya veo. Te habrás dado cuenta de que Gaara tuvo que irse temprano. Albus suspiró. Sí, me di cuenta. ¿Qué se ve cuando uno de los campeones de este torneo ni siquiera se molesta en aparecer? Me temo que Gaara no se encontraba bien. Asistió al partido, pero eventos grandes como estos suelen causarle incomodidad. Le sugerí que se acostara temprano, dijo Albus. Eso nos viene muy bien. 2 fotos del chico con cara de aburrimiento durante el Quidditch y 100 de él perdiéndose la fiesta posterior. Teníamos un acuerdo, Albus. Y estoy haciendo todo lo posible por cumplirlo, Cornelius. Pero el bienestar de los niños siempre debe ser lo primero. Si tanto le molestan las multitudes, ¿por qué, por Merlín, participó en el torneo? Susurró Cornelius. Las motivaciones de los niños y adolescentes han sido un misterio para mí desde que yo mismo lo era hace un siglo. No volveré a tolerar esto, Albus. Nos queda una prueba más y no tendré más problemas. Asistirá a todo el evento. Por Merlín. Si gana, lo haré subir a una carroza durante el desfile, ¿me queda claro? Si a Albus le importaba que Fudge le hablara con condescendencia, no lo demostró. Simplemente agachó la cabeza y dijo, por supuesto, ministro. Hablaré con el chico. Encárgate de hacerlo, o buscaré a otro que lo haga. Se marchó con dramatismo y Albus dio otro sorbo. Probablemente le quedaban 10 minutos antes de que Minerva regresara y le advirtiera que no bebiera más champán adulterado. Varias horas después, Draco regresó a su habitación a trompicones.
Estaba hecho polvo al final del partido, exhausto al final de la fiesta, y no sabía cómo describir el cansancio que sentía tras escapar finalmente de sus compañeros de casa, algunos de los cuales afirmaban que era la reencarnación de Merlín. Esas afirmaciones podrían haber sido una estratagema para retener al de cuarto año en la zona común un poco más, y funcionó, le avergonzaba admitirlo. Apenas podía mantenerse en pie cuando llegó a su habitación. No pensé que estarías aquí, dijo Draco mientras se desplomaba en la cama, mirando al techo. Gaara estaba sentado con las piernas cruzadas en su cama con un libro grueso en las manos. Felicidades por ganar, dijo simplemente. Draco estaba molesto. Bien. Hora de que se divierta. Antes de que me olvide, Gaara, comenzó, ¿qué terminaste regalándole a Luna para su cumpleaños? Draco se dio cuenta de que Gaara hizo una pausa en su lectura. Se quedó mirando con la mirada perdida su ejemplar de las obras completas de Shakespeare. ¿Cuándo fue su cumpleaños? Draco se burló. En febrero, patán. Le permití abrazarme, y pareció disfrutarlo, concluyó Gaara. No podía imaginarse algo mejor. Eso fue por su ayuda en la segunda prueba. Olvidaste por completo su cumpleaños y no le regalaste nada. Qué horrible de tu parte. Draco sonrió para sí mismo. Le estaba bien merecido a Gaara por ser tan mal amigo de ambos. Merecía ser torturado. Y después de que ella siempre se ha preocupado tanto por ti, Draco lo rechinó. Gaara parecía pensativo. Bien. Culo. Gaara pareció perplejo durante varios días después de eso, por lo que Draco se sintió bastante satisfecho. A Sirius le gustaba que Remus siempre lo visitara los días de luna llena. Aunque su amigo no estuviera en su mejor momento, Sirius apreciaba la rutina, y la casa parecía especialmente tranquila últimamente. Hablaron de todo, incluyendo de lo que había estado haciendo Remus, pero al final ambos volvieron al tema favorito de Sirius, los chicos. Remus también sugirió que Sirius debería considerar nuevamente conseguir un trabajo u otro pasatiempo, ya que su vida parecía estar un poco vacía. Cornamenta no me ha enviado tantas lechuzas últimamente. Sé que es un chico fuerte, pero le preocupa la tercera prueba. También es estudiante de tiempo completo y tiene amigos a su alrededor. ¿Cuántas cartas enviaste a casa? Preguntó Remus. Bueno, sí, pero soy mucho más amable que la gente a la que les habría escrito cartas. Sin mencionar que, después de mi selección, me quedó claro cuánto deseaban mis padres saber de mí. Una disculpa de vez en cuando probablemente no hubiera venido mal, murmuró Remus. ¿Por el escandaloso ultraje de no ser una serpiente? Preguntó Sirius. No, a pesar de todos los problemas en los que te metiste. McGonagall probablemente les enviaba al menos una carta a la semana. Supongo que no necesitaban saber nada directamente de ti para saber tus movimientos. Bien, ponte de su lado, ¿por qué no? Sirius fingió hacer pucheros, sirviéndose un bombón. No se molestó en ofrecerle el almuerzo, ya que Remus rara vez comía en los días de luna llena. Ayer recibí una lechuza de Gaara, de hecho, dijo Remus. ¿Tú también? Sirius rió, mirando hacia su mesita auxiliar, donde aún estaba el objeto. Había respondido rápidamente, pero definitivamente era uno para guardar. Pobre chico, dijo Remus. Increíblemente brillante. Lector voraz. Pero sin la menor idea de cómo tratar con brujas. Claramente lleva un par de semanas pensándolo. ¿Qué sugeriste? Preguntó Sirius. Bueno, dijo que llevaba casi 2 meses de retraso, así que le sugerí algo importante. Quizás un gesto importante, como un picnic solo ellos dos junto al lago. ¡Qué bien! Sugerí un peluche de bandido. Conozco a alguien que podría hacerlo y a Luna le encantaría. Sirius estaba orgulloso de la sugerencia. Dudo que se tome en serio a ninguno de los dos, suspiró Remus con una sonrisa. No sé. Tu idea del picnic suena bien, y puede fingir que solo estaba esperando a que el tiempo mejorara, aunque nadie en su sano juicio le creería. Ojalá involucre a Draco. Me da miedo pensar que consideraría un buen picnic. Darle un sándwich antes de irse suena a su velocidad, dijo Sirius. Nadie lo sabe. Su relación con Luna me fascina, dijo Remus. Igualmente. Considerando, bueno, ya has visto cómo se comporta Gaara con las chicas, sobre todo con Luna. Siempre pensé que podría ser, ya sabes, agitó la mano. ¿Gay? Preguntó Remus. Los ojos de Sirius se abrieron de par en par. No tienes que decirlo. Dejó su bebida mientras se calmaba. Sirius era un Don Juan y notoriamente de mente abierta, pero fue criado de forma muy conservadora. Sabía que este tipo de cosas ocurrían a puerta cerrada, pero nunca se hablaba de ellas abiertamente. Esa fue una lección de su infancia que, al parecer, se le quedó grabada. No sé por qué estás tan molesto. Remus sonrió con suficiencia. Olvidó lo tímido que se ponía Sirius con las cosas que consideraba escandalosas. ¿No te imaginas lo divertidas que serían las navidades? Tus suegros Malfoy de visita. Rió disimuladamente. Merlín. Vaya idea. Sirius dio un trago a su bebida. Ambos se rieron al final, pero acordaron no molestar a Gaara.
Ninguno creía que Gaara sintiera lo mismo por nadie, pero no querían que se sintiera incómodo. Si se hizo una apuesta discreta, el niño nunca tendría por qué enterarse. Harry recordaba haberse dormido, pero allí estaba, de nuevo, en la siniestra y misteriosa casa destartalada. Era tan húmedo y desagradable como recordaba de cuando estuvo allí el verano pasado, viendo cómo asesinaban a aquel pobre mugle. Ese hechizo verde tan familiar. Y de nuevo, alguien habló. Supuso que debía ser importante, así que intentó concentrarse a través de la neblina onírica. Harry estaba de nuevo en el pasillo, así que avanzó sigilosamente. No entendía cómo funcionaba todo aquello, pero escabullirse le había ido bien de niño, escondiéndose de los Dursley, y esperaba que siguiera manteniéndolo a salvo. En la habitación al final del pasillo, alguien hablaba a gritos, como un loco. Harry se asomó por la puerta y vio que la silla destartalada y medio podrida estaba frente a la chimenea, de la que sobresalía una cara. No los reconoció, con el rostro distorsionado por el carbón y el fuego, pero se dirigían a quienquiera que estuviera sentado fuera de la vista en la silla de respaldo alto. A un lado, había un hombre corpulento que Harry no reconoció de inmediato. Mi señor, continuó la voz desde el fuego, no he podido volver a intentarlo con el auror. Ese viejo paranoico está más alerta que nunca. Aún no sospecha de mí, pero tendré que ser más cuidadoso. Se escuchó un largo siseo desde la silla, que podría haber sido un suspiro o una queja. Dumbledore es un necio y no sabe nada. Ni siquiera sospecha. Debería haberlo visto, amo. Después de los partidos de Quidditch, apenas podía caminar. Si se inclinara por la clemencia, en 1 o 2 años más estará muerto de todos modos. Pero sé que la única clemencia que puede conceder es la de una muerte rápida a sus enemigos. No me atrevería a sugerir tal cosa para el viejo impedimento. Entonces el siguiente silbido podría haber sido una risa. En cuanto al otro asunto, maestro, sí que he dado el golpe. Mi padre no tuvo oportunidad de informar de sus sospechas, por muy tardías que fueran. Llegó demasiado tarde y ahora está perdido. Que se vaya. Y el traidor también va por buen camino. Como usted ordenó, no se le concedió su clemencia. Ambos estarán muertos antes del amanecer y servirán de advertencia cuando los encuentren los escolares por la mañana. El siseo que siguió fue sin duda una risa. Harry no necesitaba hablar Parcel para reconocer ese sadismo. Y las palabras que siguieron, provenientes de lo que fuera que estuviera sentado allí, tenían el mismo susurro escalofriante que recordaba del verano. Bien, muy bien. Me han servido bien. No toleraré que estos incompetentes y traidores sigan con vida. Ustedes, mis leales y fieles servidores, deben estar preparados para aniquilar a todos sus enemigos. Tal como lo hizo Crabbe. El hombre grande que estaba al lado de la silla asintió rápidamente. Con estos últimos obstáculos superados, estamos un paso más cerca de nuestra meta. Ya casi es hora de recordarles a los magos y brujas de este país cómo se sienten el miedo y el poder. Harry se despertó presa del pánico y su mente se puso alerta de inmediato. Alguien se estaba muriendo. Saltó de la cama y corrió hacia la puerta. No tenía tiempo de intentar despertar a Ron. Eso le costaría minutos vitales. Sacó el mapa de los merodeadores y comenzó a escanear los pasillos principales, buscando a alguien que todavía estuviera despierto a esa hora intempestiva que era. Había un par de nombres cerca de la torre de Ravenclaw, pero pensó que podrían ser estudiantes haciendo cosas que los de séptimo año solían hacer fuera de sus dormitorios a altas horas de la noche. Vio a Snape patrullando las mazmorras, pero no había sido su voz en el fuego, así que, una vez más, él no era el villano. Vio a Gaara deambulando como solía ser a altas horas de la noche porque no podía dormir, como explicó Sirius una vez. Había un nombre que le llamó la atención a Harry. Igor Karkaroff no tenía por qué estar en los pasillos a esas horas de la noche, y se quedaba quieto, solo. Harry corrió en esa dirección y solo tomó 2 giros equivocados en su camino, tal era su urgencia. Y en esa urgencia, Harry no vio lo que había en el suelo frente a él y salió volando al tropezar, deslizándose sobre la piedra recién pulida. Miró hacia atrás con pavor, pero no vio a Igor Karkaroff tendido en el suelo. Era Bartemius Crouch. Tenía los ojos abiertos y el rostro paralizado por la conmoción. Estaba prácticamente muerto. Harry volvió a consultar su mapa, pero no vio rastro de Crouch. Así que los muertos no aparecieron. En ese caso, ¿dónde estaba el director de visita? Se puso de pie temblorosamente, dolorido por la caída, y continuó caminando por donde había ido. Podía ver a Karkaroff a la vuelta de la esquina, junto a la pared. Harry tenía su varita desenvainada, pero desactivó el hechizo Lumos. Era una noche despejada y entraba bastante luz por las ventanas. No quería dar señales de que se acercaba. Por lo que él sabía, Karkaroff estaba esperando a la vuelta de la esquina para tenderle una emboscada. Excepto que, mientras avanzaba lentamente por la esquina, con la varita apuntando a la altura de los ojos, no encontró a nadie esperándolo, solo otro corredor sombreado. Harry volvió a encender su varita y volvió a mirar el mapa. Pero allí estaba Karkaroff, justo frente a él. Era invisible. Harry apuntó su varita amenazadoramente y casi lanzó un aturdidor hacia abajo cuando una tos lo hizo saltar un pie hacia atrás.
Derrumbado contra la pared, en el suelo, estaba el director, furioso, mirando a Harry con furia. La sangre le corría por la barbilla hasta la barba y temblaba. Respiraba entrecortadamente. Harry deseaba que le enseñaran algún tipo de hechizo curativo porque se sentía impotente allí. «Director Karkaroff», exclamó Harry. «¿Qué hace aquí?» No era momento de susurrar. Karkaroff miró a Harry, sacó tablaps. Tautles mulle, edboingrupiga o estilituda, hasi sainteada, que está tejelicultón. Harry no tenía idea de lo que el hombre estaba diciendo o incluso qué idioma estaba hablando, solo que debía haber sido importante cuando escupió una gota de sangre. Muperemesna sepjata habitap koik. Tosió y abrió la boca de nuevo para hablar, luego puso los ojos en blanco y se detuvo. Harry cayó de espaldas. Vio a alguien morir justo delante de él. Había 2 cadáveres cerca. Necesitaba ir y contárselo a alguien. A su lado, vio un cuchillo con un mango tan ornamentado que debía estar maldito o envenenado. No iba a tocarlo. Harry se sintió conmocionado. Era la primera vez desde Quirrell. La segunda vez que veía morir a alguien delante de él. La tercera si contaba la que apenas recordaba. Se puso de pie para buscar a McGonagall o incluso a Snape para lidiar con esto. Sabía dónde estaban los aposentos de McGonagall, así que se dirigió hacia allí. Caminó, pues ya estaban muertos en el suelo. No necesitaba correr si estaban muertos. Revisó su mapa y ninguno tenía nombres. Estaba demasiado silencioso. Se suponía que habría pánico y gente corriendo cuando alguien murió. Excepto que la última vez ganó la copa de la casa. Harry guardó su mapa. Sabía a dónde iba y no le serviría de nada encontrar el camino de vuelta a donde los nombres ya habían desaparecido. Casi había logrado reprimir los pensamientos que giraban en su cabeza, de modo que todo lo que tenía en mente era caminar hacia su jefe de casa. El valiente Gryffindor casi gritó cuando algo corrió frente a él. Casi pensó que era un gato, pero era demasiado grande. Cuando la criatura pasó corriendo junto a una ventana, la luz de la luna reveló el misterioso animal lunar que había estado irrumpiendo en el castillo durante siglos. El pensamiento volvió a él. Tal vez era un animago como Canuto. Así que tal vez este era el culpable. Ron había dicho desde el principio que tramaba algo malo. Reació a dejar escapar al sospechoso, Harry lo persiguió, y no por primera vez. Sabía cómo giraba la cola para girar bruscamente en las esquinas, indicando la dirección que tomaría la criatura. Siempre se dirigía al bosque cuando se daba cuenta de que lo perseguían, así que Harry le lanzó aturdidores para alejarlo de esas salidas. Puede que Harry no haya entrenado durante un tiempo, pero era un buscador nato y criado. Fue esta determinación inquebrantable de escapar afuera lo que inspiró a Harry. Siguió persiguiendo a la bestia que se arrastraba y logró dirigirla hacia una salida próxima. Y entonces realizó un conjuro para invocar una sábana sobre la salida. Habría creado una red, pero lamentablemente a nadie se le había ocurrido enseñarle a hacerla. La señora Weasley había tenido la consideración de enseñarle algunos hechizos domésticos, incluyendo conjurar sábanas y fundas de almohada. El animal gritó y saltó hacia la sábana flotante, pero en lugar de atravesarla hacia la libertad, se enredó en la sábana grande y se revolcó en el suelo, gruñendo y mordiendo la sábana blanca. Harry se acercó con cautela, observando cómo se agitaba furiosamente bajo la fina pero inflexible capa de algodón mágico. Harry estaba a punto de lanzar otro hechizo aturdidor cuando la criatura dejó de moverse. Harry tenía los ojos abiertos, atento al más mínimo movimiento de la bestia. Pero incluso con la luz mejorada del amanecer, no pudo ver ni un tic.